Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales y que estudian con nosotros estas interesantes lecciones, con la alegría que nos produce el poder estudiar una lección más con ustedes, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le decimos que Dios les bendiga. En esta semana estudiaremos una lección muy interesante. Se titula Ser honestos con Dios. Tristemente vivimos en un mundo de gente deshonestas. Gente que no le gusta dar buen testimonio. Nosotros debemos ser la diferencia. El hecho de que vivimos en un mundo donde hay mucha gente deshonestas, eso no nos faculta para ser deshonestos. No es una justificación. Usted y yo podemos ser la diferencia. Si nosotros queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros primero. Y cuando nosotros cambiamos, pues ya el mundo empezó a cambiar. Ya el mundo está dando un giro diferente. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, él le hace una serie de recomendaciones. Hay muchas cosas que él le dice a ellos que deben procurar con diligencia. Él le dice, le habla de todo lo amable, todo lo afable, todo lo puro, todo lo justo. Y le dice también todo lo que es de buen nombre. Pero en esa larga lista, él también dice todo lo honesto. O sea, todas las cosas que están orientadas a la honestidad, nosotros como cristianos debemos practicarla. De la misma manera, el mismo Pablo, hablando a Timoteo, un joven a quien Pablo estimaba, una persona que era tan joven que a veces a la gente le costaba creer lo que él decía por su mocedad. Pablo, dándole algunos consejos a Timoteo, él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes. Le dice en pureza, en fe, en amor, en espíritu. Pero también le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabras y en conducta. Dos cosas de las cuales adolecen, de las cuales carecen los deshonestos. Una persona deshonesta, sus palabras, no las cumple, no se cuida de las palabras. Y por eso engaña con palabras mentirosas. De igual forma, su conducta es mala. Por eso es deshonesto, porque no es una persona moral. Así que nosotros entonces, como seguidores de Cristo, debemos ser personas honestas. El versículo para memorizar se explica él mismo. Está tomado de la parábola que Jesús puso, que se conoce como la parábola del sembrador. Esa parábola la encontramos en Marco 4, como también en Mateo 13. En Mateo 13, allí Jesús la explica. Y el versículo que está aquí ya está explicado por él. Mira, allí él pone, en la parábola, él habla de 4 clases de terreno, en el cual están representados todos los seres humanos, en las distintas personas que cae la semilla del Evangelio. ¿Cómo reacciona cada uno? Él dice que el sembrador salió a sembrar, y mientras iba sembrando, una parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales. Esta nació, pero como no tenía profundidad en la raíz, cuando salió el sol la quemó. Y otra parte cayó en espinos. Esta nació y creció, pero los espinos la ahogaron. Fue infructuosa. Y dice que el resto cayó en buena tierra. Y mira cómo Jesús lo explica. Dice el versículo, más la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y está en Lucas 8:15. O sea, Jesús dice aquí que esa semilla que cayó en buen terreno, entonces la aplica a las personas que escuchan el mensaje, lo acogen con beneplácito, lo graban en su corazón,
perseveran hasta que Él venga fructificando. Y dice Él que esta es la semilla que cayó en buena tierra. Aquí en esta parte del domingo, habla de una cuestión de total honestidad. Aquí nosotros podemos ver que los seres humanos pensamos de manera tan diferente que a veces se hace difícil que podamos coincidir en las ideas. Pero si en algo los seres humanos coincidimos, es que casi todos vemos la honestidad, la deshonestidad en otra persona. Cuando alguien es deshonesto, es fácil nosotros verlo. Ahora, cuando es en nosotros, se nos hace un poquito difícil notarlo, no nos molesta. Pero cuando otra persona es deshonesta, y a otra cosa, que a nadie le gusta tratar con personas deshonestas. En otros nosotros lo notamos, pero en nosotros mismos no lo notamos. Ahora, la gente está tan acostumbrado a la deshonestidad que a veces cuando las infracciones son pequeñas, no nos importa. A veces parece que la saludamos, la aceptamos como buena y válida. Sin embargo, una persona que es deshonesta en lo poco, también lo es en lo mucho. Fíjate, una persona, un ladrón, no es ladrón por la cantidad de cosas que roba. No es porque haga robos mayúsculos. Es ladrón porque roba, sustrae lo ajeno. Un criminal no es criminal por la cantidad de crímenes que cometa. Un criminal es criminal porque cometió un crimen. Si tú cometes un crimen, ya eres un criminal. Mira cómo lo dijo Jesús. Jesús dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que es infiel en lo mucho, en lo poco también es infiel. Así que nosotros no somos fieles por la cantidad de cosas que nosotros administremos y compramos con ella, sino somos fieles porque somos personas íntegras y tanto en las cosas pequeñas como en las cosas de mayor cuantía somos fieles a Dios, somos fieles mayordomos. De ahí que dice la Biblia, cazadnos las hojas pequeñas. A veces nosotros nos cuidamos de las cosas grandes, pero nos preocupamos de las cosas pequeñas. Y ambas son peligrosas, son perjudiciales. Nosotros encontramos aquí en Levítico, donde Dios dice que todos los diezmos son de Él. Los diezmos del ganado, de la tierra, como también de los árboles. Nosotros, si somos honestos con Dios, debemos ser honestos en los diezmos. Por ejemplo, la gente que labra la tierra, como los que trabajan en oficina, no importa la clase de trabajo que tú tengas y todas las entradas que tú tengas, nosotros debemos ser fieles a Dios en todas las cosas. Dios tiene otra forma de decirlo. Aquí en Malaquías 3, 8 y 9, nosotros encontramos una pregunta que es un tanto singular. Aquí dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, vosotros todos me habéis robado. Y diréis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Por cuanto me habéis robado en los diezmos y las ofrendas, maldito soy con maldición. Mira qué cosa. Dios dice que una persona que le sea fiel, que es fiel a Él, tiene que ser fiel en los diezmos como también en las ofrendas. La misma orden que Dios da para los diezmos es la misma para las ofrendas. Él dice que debemos traer los diezmos y las ofrendas. Pero quiero considerar contigo como Él dice. Él dice, maldito soy con maldición. ¿Qué querrá decir Dios? No puede bendecirte con maldición. Si te va a bendecir, te bendice con maldición, pero con maldición no te puede bendecir. Cuando Él dice maldito soy con maldición, está diciendo que te va a caer encima todas las maldiciones. Te voy a citar un pasaje para que tú veas lo que dice Pablo y lo compares, que al fin es lo mismo.
Pablo le dice a los efesios, en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones en las regiones celestiales. Mira, aquí Pablo usa el término, nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Cuando Pablo dice todas las bendiciones espirituales, se está refiriendo a los privilegios que tiene el creyente, de los privilegios espirituales que tiene el creyente. Por ejemplo, ¿cuáles son? De que Dios nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha perdonado. Dice Pablo que él le llama a esto, nos bendijo con toda bendición. Así que si nosotros queremos ser fieles a Dios, si somos fieles, somos buenos administradores, somos personas honestas, en vez de que Dios nos maldiga con toda maldición, nos va a bendecir con toda bendición. ¿Qué quiere decir entonces? Que así como iban a tener problemas en todas las cosas, ahora cuando Él nos bendice con toda bendición, vamos a ser felices, o sea, todas las cosas para nosotros van a ser favorables. Por eso aquí nos habla en la parte que continúa, la parte del lunes, de una vida de fe. Y nos habla de la dramática historia de Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Allí Dios le dice a Abraham que tome su hijo y lo ofrezca allí en el Moria. El monte Moria, allí el Moriah, fíjate qué ocurría. Puede referirse, no estamos tan seguros, pero puede referirse a aquel lugar que llegó a ser el monte de Sión y donde levantaron el templo de Jerusalén. Y cuando Dios dice, mira cómo Él dice, dame a tu hijo, a tu único Isaac, a quien ama, y ofrécelo en holocausto. En primer lugar, Dios no es un ignorante de las cosas que nos pasan a nosotros. No era que Dios desconocía, que Dios ignoraba de que Abraham tuviera ese solo hijo y cuánto lo amaba. Y Él dice, dame a tu hijo Isaac, a quien ama. Hermano, es que Dios quiere de lo mejor de nosotros. Dios quiere que nosotros amemos de todo corazón. Dios no quiere que nosotros le demos las cosas, que es lo que nos sirve, lo que vamos a botar. Tenemos que dar las cosas que nos duelen, las cosas que amamos, las cosas que apreciamos. Tenemos de prendernos de ellas para ponerlas al servicio de Dios. Él dice acá, y ofrécelo en holocausto. Mira, el holocausto era el más común de los sacrificios. Se hacía 2 veces por día y era diferente a los demás. ¿Por qué? Esta ofrenda allí que se ofrecía en holocausto era exclusivamente a Dios. Había unas ofrendas, los sacrificios, cuando los sacerdotes comían. Pero cuando se trataba del holocausto, no podía comer. De hecho, la palabra indica el del todo quemado. Solamente se excluía la piel del animal y debía ser quemado entero. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de aquí? ¿Qué tú puedes compartir con tu clase el sábado? En primer lugar, la fe es para obedecer. Cuando Dios habla hay que obedecer, no se cuestiona. Cuando tú tienes fe, cuando tú crees en Dios, tú le obedeces a Dios aunque no entienda lo que Él te diga. Yo no sé si Abraham entendió en el momento, yo lo que sé es que Abraham obedeció. Y por eso fue llamado el padre de la fe. Lo primero que tú y yo tenemos que tener es una buena relación con Dios. ¿Por qué? Cuando tú y yo tenemos una buena relación con Dios, ya nosotros podemos conocer su voz cuando Él nos habla. Cuando tú conoces a una persona y te llama, desde que tú abres el teléfono, aún tú no ves su nombre registrado, ya a veces tú le dices, dígame fulano, porque tú conoces su voz es inconfundible para ti. De igual manera, la fe de Abraham era tan grande, Abraham era tan amigo de Dios que conocía su voz.
Si hubiese sido tú, o si hubiese sido yo no sé tú, pero si hubiese sido yo te aseguro que en vez de aceptar la voz de Dios, hubiese caído de rodillas reprendiendo al enemigo. Para mí se hubiese tratado, y quizás para ti, de una propuesta del enemigo. Porque en primer lugar era el hijo de la promesa. Así que Abraham, aunque tal vez no lo entendió, pero no dudó. Abraham obedeció. Nosotros tenemos que obedecer a Dios cuando Él nos habla. Vemos también que Dios provee. Mira, allí en la forma milagrosa como Dios hizo provisión del cordero, que en ese caso sustituiría a Isaac, Dios también provee para nosotros. Y a veces las promesas de Dios vienen en los momentos cuando más lo necesitamos. A veces cuando nosotros creemos que todo está perdido, allí viene Dios con sus proezas en forma inexplicable. Aquí, más para abajo, habla acerca de la fe. Fíjate. Y dice aquí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos viene de la palabra griega aporaos. Apo, que es lejos, es la segunda parte de la palabra, rao, quiere decir atención no dividida. Atención no dividida. Y desviar la atención, o sea, de todas las cosas, solo mantenerte fijo, desviando la atención a todas las cosas, para mantenerte contemplando un objeto, para mantenerte contemplando algo, que en este caso es a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para nosotros seguir a Jesús, no podemos permitir que las cosas del mundo nos distraigan, desviar la mirada hacia las cosas del mundo. Debemos mantener los ojos fijos en Jesús, que es lo que dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros nos mantenemos contemplando solamente a Jesús, no importa que los demás hagan lo que nos hagan, nosotros entendemos que el único que tenemos que confiar y que no nos traiciona es Jesús. Aquí nosotros encontramos en esta parte, en la parte del Marte, una declaración de fe. Fíjate. La fe es una experiencia. Es una experiencia que crece, se desarrolla y madura. Nosotros tenemos que tener esa fe, cultivarla, permitir que madure. Es Jesús quien la perfecciona. Es el autor y el consumador de la fe. Para tú diezmar, tú tienes que tener fe. La fe, o sea, el diezmo, es algo de fe. Y cuando nosotros diezmamos, ¿por qué es fe? Mira, cuando tú sacas el diezmo, en primer lugar, lo que tú estás haciendo es, tú estás poniendo a Dios en primer lugar, tú tienes la fe, por la fe tú crees que Él fue que te ayudó a trabajar, que Él fue que te lo dio. Tú entiendes que esto es de Él, tú entiendes que Él es el creador, que Él es el dueño, y devuelve la parte que a Él le pertenece. Aquí tú ves entonces cómo Dios siempre se reserva algo. Por eso el diezmo también siempre va a presentar a Dios como Señor, como Creador, como Dueño, como Sustentador. ¿Por qué? Porque tú entiendes que Dios siempre se reserva una parte. Si tú analizas, tú te das cuenta allá en el Edén, como Dios le dijo a Adán y a Eva que usaran todos los demás árboles, menos el árbol de la ciencia de vida y del mal. Dios se reservó ese. Aquí en los 6 días en los días de la semana, Dios se reserva el séptimo día, dice que de Él. De igual manera, ahora Dios en el diezmo también se reserva la 10ª parte. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando diezmamos? ¿Diezmamos de mala gana? ¿Diezmamos por rutina o estamos conscientes de lo que estamos haciendo? Hacemos como los fariseos. Jesús dijo en la cita que tú encuentras aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos,
porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejan a un lado lo mayor, que es lo mayor de la ley, que es la justicia. Mira, la menta era de un árbol de especias aromáticas que servía para la medicina. El eneldo servía para perfume. El eneldo también era aromático y servía para medicina. El comino también era de especia aromática. Así que ellos diezmaban todo esto, pero entonces no lo hacían por amor. No obedecían la ley en el espíritu, era en la letra. Tú y yo al diezmar debemos entender que le estamos debiendo a Dios la parte que le corresponde, estamos satisfechos con Él porque nos dio 9 décimas y lo hacemos porque Él lo dice y hay que obedecer. Lo hacemos porque lo amamos, por eso obedecemos. Si no amamos a Dios no lo obedecemos. Y por eso esta parte habla que el diezmo honesto, cosa sagrada a Jehová. A menudo nosotros oímos hablar del diezmo, pero la gente dice pagar el diezmo. Cuando nosotros hablamos de pagar el diezmo, es una expresión que está mal usada. La palabra correcta sería devolver, pero mira lo que Dios hace con nosotros. Yo te voy a poner una ilustración. Vamos a decir que tú tienes que darme a mí $10. Y tú me dices, tú me das un billete de $20. Y tú no me dices, cóbrese de aquí, tú me dices, cámbiame esto. Sería una falta de ética de parte mía cuando tú me dices que te cambio los $20, porque tú tienes que darme 10. Yo solamente devolverte 10 y quedarme con 10, aunque tú tienes que darme 10. Lo correcto es que yo te dé los $20 y tú me devuelvas entonces los 10 que a mí me pertenece, por eso lo cambiaste. Es lo mismo que Dios hace con el diezmo. El diezmo es de Dios, Él nos da 10 décimas. ¿Para que nosotros entonces le devolvamos una y nos quedemos con 9? Y esto significa que lo hacemos de buen humor, o sea, lo hacemos por amor, lo hacemos de buena gana, porque Dios no quiere nada obligado. Entonces, nosotros entendemos que el diezmo es de Dios, por eso siempre debemos usar la expresión devolver, porque el diezmo es de Él. Mira, aquí habla de Melquisedec, que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, que la Biblia lo describe acá como una persona que no tenía padre, no tenía madre, no tenía descendencia. Melquisedec era un tipo de Cristo. Y cuando tú analizas, por ejemplo, él era rey de Salem. Era sacerdote y rey de Salem a la vez. Jesús es rey, también es sacerdote y es príncipe de paz. La palabra Salem significa rey de paz. Entonces, el rey Melquisedec era rey de paz porque era el rey de Salem. La Biblia usa el término también de justicia, diciendo entonces, usando el sacerdocio de Melquisedec para hablar del sacerdocio de Cristo que no tuvo pecado. Cuando tú analizas aquí acerca de Melquisedec, tú terminas entendiendo que Melquisedec era más grande que los sacerdotes levitas, era mayor que ellos, puesto que Abraham les dio todos los diezmos a él. Así nosotros también debemos devolver los diezmos, ya que Dios es quien nos da todas las cosas. Entonces nosotros debemos devolver a Él lo que a Él le pertenece. Y aquí en la última parte, la parte del jueves, con la cual vamos a terminar, es muy interesante. Tiene el título acá de reavivamiento, la reforma y el diezmo.
Cuando nosotros analizamos el reavivamiento, la reforma y el diezmo, y vemos la vida de Ezequías, fíjate qué ocurrió. Ezequías su padre era rey. Ezequías era socio con él en el reinado. Y empezó a reinar de 25 años y reinó 29 años. Y desde que empezó a reinar, hizo lo siguiente. Hizo una reorganización de los cultos religiosos. Limpió el templo. Allí celebró una gran Pascua, donde invitó, tú analizas que invitó dos tribus. Invitó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Quitó los lugares altos. Derribó los altares. ¿Y sabe hasta qué hizo? Y la serpiente de bronce que Moisés había construido, también la hizo pedazos. Tú dices, ¿por qué? Es que la serpiente que Moisés había construido se había convertido en objeto de adoración, que probablemente hasta Moisés la hubiese destruido, porque él no la construyó para que la gente la adorara. Pero como la gente la había convertido en un objeto de adoración, por eso Ezequías la hizo pedazo. Ezequías, que su nombre significa Jehová fortalece. Este hombre vino, produjo un reavivamiento y una reforma en el pueblo, lo que también debe ocurrir en el pueblo de Dios hoy. Quizás nosotros no estamos adorando objetos como ellos adoraban, pero tenemos muchas cosas que tenemos que dejar. Tenemos que hacer una reforma en nuestras vidas. Aquí también nos presenta Nehemías como un reformador, como una persona que hizo una reforma. Mira quién era Nehemías. Nehemías, que su nombre significa Dios ha consolado. Nehemías era uno de los judíos de la cautividad. Y Nehemías era el copero del rey Artajerjes, era el copero del rey de Siria. Como copero, Nehemías tenía, si no era el puesto más encumbrado, era uno de ellos. Era el hombre que estaba más cerca del rey. Era la confianza del rey. No creo que hubiera otro por encima de él, otro que estuviera más cerca del rey que Nehemías. Por su gran responsabilidad y privilegio a la vez, este hombre estaba bien cerca del rey y había ganado su confianza. El copero era las personas encargadas de todo lo que el rey ingería. Era la persona encargada de evitar que fueran a envenenar al rey. Por lo tanto, era la persona de confianza del rey. Y aunque Nehemías gozaba de todos los privilegios del palacio, gozaba de la confianza del rey, sin embargo, tenía algo que lo estaba carcomiendo, algo que no lo dejaba en paz. Llevaba aquella tristeza que no podía ocultar aún en medio de los privilegios, en medio de la alegría. De manera que el rey lo notó, porque era notable, era notorio. Y cuando el rey se percató de que algo estaba ocurriendo en Nehemías, se atrevió a preguntarle qué le pasaba. Y Nehemías le contestó que la ciudad de sus antepasados estaba en ruina. Y ni corto ni perezoso aprovechó la oportunidad para pedir permiso para ir a reconstruir los muros. Fíjate, un pedido aparentemente difícil, porque una persona que es la persona de confianza del rey, que tiene la responsabilidad que hayamos descrito, es difícil que el rey se desprenda de esa persona. Pero el ser honesto es lo más grande que hay. El ser sincero, el ser un buen mayordomo, no hay cosa grande como esta. Como él había ganado el corazón del rey,
el rey no solamente le concedió el pedido, fíjate lo que hizo. Además de concederle el pedido, le dio una escolta de jinetes, le dio cartas para los diferentes gobernadores que él tenía que cruzar, porque imagínate, iba desde Siria a Jerusalén. Y allí fue Nehemías a hacer el trabajo que él se había propuesto en su corazón. Muchas veces nosotros vemos las cosas de Dios, a veces en el templo, y como las cosas de Dios necesitan reparación, como todo se está cayendo a pedazos. Y a veces eso no nos mueve la conciencia, el lugar donde adoramos, cómo están las cosas que pueden ser mejoradas y que nosotros podemos hacerlas. Nehemías, como era una persona que amaba a Dios, y a él le dolía ver también a su pueblo, así la ciudad amada en ruina, así no escatimó esfuerzo para ir a reparar los muros. Nosotros termino diciendo acá en el repaso de la lección acerca del diezmo, que es lo que más habla en la lección, que el diezmar es una cosa de fe. ¿Por qué es una cosa de fe? Completamente de fe. Nosotros tenemos que tener fe para diezmar y a la vez es una cosa de total honestidad. Mira por qué. Hay que ser honesto para cuando alguien no te está viendo. Por ejemplo, si tú trabajas para una compañía, tú sabes quizás cuánto tu jefe te paga y así todo el mundo sabe, pero a veces tú vas por ahí y nadie sabe cuánto tú ganaste. Tú devolver el diezmo, tal como Dios ha dicho, cuando tú no sabes lo que ganaste, cuando otro no sabe lo que tú ganaste, solamente lo saben tú y Dios, eso es cosa de honestidad. Y a la vez, esto es cosa de fe. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos veremos entonces en otra lección. Mientras tanto, mi exhortación para cada persona que verá este video es que nosotros seamos honestos, en primer lugar con Dios, con los que nos rodean y con nosotros mismos. Dios te bendiga.